digamos que Colombia no aporta o no transfiere los recursos que son necesarios para poder financiar la educación, digamos, en las condiciones mínimas, los estándares mínimos del derecho humano a la educación para esos 11 millones de niños, niñas y jóvenes que están entre, digámoslo así, los 3 y los 16 años. Hay que señalar además que hay una importante población de jóvenes y adultos que no, digamos, se señala en esta afirmación que se acaba de hacer y que es importante siempre visibilizar, que nunca lograron culminar por todos estos factores, y vamos a mencionar algunos de ellos, la primaria o la secundaria completa. Y ellos también tienen un derecho a poder culminar esos ciclos educativos, y los recursos que se transfieren para poder financiar la educación de jóvenes y adultos también son muy insuficientes, profundamente insuficientes. Entonces, lo primero que hay que decir es que nosotros hemos identificado 6 brechas que muestran, digamos, una gran distancia frente a lo que implicaría unos mínimos para poder llegar a esa población que he mencionado, los 11 millones de personas y también los jóvenes y adultos que no lograron culminar en su momento el proceso educativo. La primera brecha tiene que ver, digamos, con el acceso. Eh, digamos que Colombia tiene un grave problema de disponibilidad de los elementos básicos para poder prestar el servicio educativo, llamémoslo infraestructura, llamémoslo maestros disponibles, llamémoslo todos los insumos del proceso escolar, sobre todo en dos segmentos o en dos fases del proceso educativo básico reconocido, que es fundamentalmente en el preescolar, donde tenemos más de 1.300.000 niños, niñas que no acceden, digamos, al preescolar, es decir, al ciclo de 3 años en la escuela pública. Tienen algunas dinámicas de atención y algunas modalidades de atención en el ICBF, pero digamos que no son equiparables a estar en el sistema público educativo con todos los estándares que ello implica. Y la segunda gran brecha la tenemos en términos de disponibilidad, también de maestros y de infraestructuras en la educación media. Nosotros tenemos buena parte del país más apartado, del país rural, que no cuenta con, digamos, infraestructuras escolares y grados abiertos en la secundaria y mucho menos en la educación media en buena parte de los municipios del país y en buena parte de las zonas rurales y semirurales de los municipios del país. Un lado de falta de disponibilidad, sobre todo en educación preescolar y en educación media. Segundo lugar, una dinámica de financiamiento que en vez de fortalecer el dinamismo para que la descentralización que se instaló en los años 90 hubiese tenido, digamos, fuertes bases de acompañamiento y de fortalecimiento a los municipios con menores recursos, en realidad lo que terminó generando es una menor disponibilidad de recursos y con ello pues los problemas que trae que municipios pequeños, zonas rurales y semirurales no puedan generar las condiciones necesarias para cubrir a las poblaciones que allí se encuentran. Y pues es muy importante entender que Colombia en realidad en promedio por estudiante está transfiriendo cerca de 4,5 millones de pesos, teniendo en cuenta todas las fuentes de financiamiento. Eso no alcanzan a ser más de $1.200, incluso teniendo, digamos, una tasa de cambio promedio de los últimos años. Incluso considerando la paridad por poder adquisitivo, no estamos hablando nunca de $2.000. De hecho, las brechas con relación al promedio de OCDE son mucho más amplias, que esas 4 o 5 veces pueden llegar a ser 6, 7 e incluso 8 veces si uno considera la secundaria, de diferencia en el gasto público en educación por estudiante con relación a estos países. Vale la pena decir que la prueba de PISA se aplica en el contexto, digamos, de los países que están afiliados en OCDE y también algunos otros, y por supuesto, pues Colombia siempre está muy abajo en la tabla en las competencias que se evalúan, y esto tiene mucha relación con el hecho de que no somos muy comparables a esos otros países, porque ellos gastan niveles promedio del PIB del orden del 4%, algunos menos del 4%, otros más del 4%, pero son economías que son mucho más grandes y mucho más prósperas que las economías colombianas. Entonces, este tipo de comparaciones de PISA, cuando nos muestran abajo de la tabla, hay que verlas con mucho más detalle, porque nos estamos comparando con economías que gastan 6, 7, 8 veces más en promedio, o sea, hay economías que gastan mucho más si tenemos en cuenta los que están arriba de la tabla, y no somos comparables en resultados educativos, mucho más si tenemos en cuenta lo que acabé de señalar, y es que cuando se hacen esas pruebas
se hacen muestreos, estas no son censales, son muestrales, se hacen muestreos y pues aparecen allí todas las brechas regionales, las brechas que tienen que ver con la disponibilidad de infraestructura, con las jornadas diferenciadas, porque en Colombia tenemos una cierta cobertura de jornada única que no llega más o menos al 20%, y el resto de la población que tiene menos horas al año y menos horas a la semana de provisión educativa, también la disponibilidad de maestros y el nivel de formación de los maestros es muy distinto en las 10 principales ciudades que en el resto del país. Entonces todas esas brechas entran a, digamos, a alimentar lo que al final va a ser el resultado de la prueba de PISA, pero que responden pues al nivel de desarrollo económico, desarrollo regional que tiene el país con enormes brechas y sobre todo un rezago importante en la financiación en la educación que Colombia podría estar mejorando para por lo menos estar cercano al nivel promedio de los países que se le asemejan en desarrollo económico y en una dinámica demográfica.